Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Juli, soy compañera de Asociación Libre y esto es un repaso que va a quedar grabado y subido al canal de YouTube sobre el capítulo número 2 del manual de ingreso y el apartado 2.4 que sería el texto de Psicología Social de la licenciada Soledad Gragle. Bueno, para comenzar, la autora plantea que la psicología social es la ciencia que estudia al hombre en relación con el mundo. Sin embargo, dice que esta definición es bastante escueta, insuficiente, y que vamos a ir desarrollando a lo largo del texto elaboraciones que nos permitan entender la disciplina como una teoría científica, como un campo de desarrollo específico del psicólogo y como un modo de pensar y de comprender la realidad. Dicho esto, entonces, postulemos que es una teoría científica. Una teoría científica es aquello que permite el conocimiento, es esa posibilidad de partida y es la posibilidad de tratar un problema. La psicología social, entonces, es una ciencia que estudia al hombre en relación, pero también y fundamentalmente un modo de pensamiento que permite abordar diferentes problemáticas del hombre desde diferentes modelos y paradigmas, que a su vez se generan en relación con los desarrollos sociohistóricos de la humanidad. Entonces, para comprender al sujeto, la ciencia ha ido desarrollando a lo largo del tiempo distintos modelos, formas de estudios, mejor llamados paradigmas epistemológicos, que fueron permitiendo ajustar y mejorar las concepciones que se tienen en torno a la idea de sujeto y en su dimensión de realidad y el aporte mismo de algunas herramientas para atravesar la propia existencia. En definitiva, la ciencia nace y se desarrolla por una necesidad del hombre en pos de abordar, contener y mejorar la existencia propia de la humanidad. Entonces, dicho esto, a modo de repaso, vamos con los indicios de la psicología social. Nos ubicamos primeramente en la antigüedad, cuando Aristóteles se preguntaba en qué consistía la naturaleza social del hombre, en qué consistía y cómo se transmite de generación en generación cada cultura las formas de pensamiento a la generación siguiente. Fue Aristóteles entonces el primero en formular los principios básicos de la influencia y la persuasión social. Posteriormente, en la modernidad, podemos situar los comienzos de la psicología social en Europa en el siglo XIX y comienzos del siglo XX en formas de ensayos especulativos sobre la psicología de las masas, de la mano de ensayos de diversos autores. Los primeros psicólogos sociales se preocupaban por los valores de la libertad, los derechos individuales que se veían amenazados por el auge de industrias, de los cambios sociales, políticos y económicos que traía esto aparejado. Entonces acá vemos cómo la psicología social es una ciencia situada que para abordar los fenómenos que le interesan y le competen, siempre tiene en cuenta el contexto social, sociohistórico, económico y político que se está atravesando en ese momento. Por otro lado, en Estados Unidos, bajo la influencia puntual de ese contexto de interguerras, se comienzan a estudiar fenómenos vinculados a ese contexto, fenómenos de liderazgo, prejuicios, actitudes, criminalidad, conflictos raciales, etc. Entre los investigadores más destacados podemos citar a Gordon Allport, que escribe uno de los primeros tratados sobre la psicología social que plantea las relaciones reales o imaginarias de una persona con otra dentro de un contexto social. Puntualmente en nuestro país tenemos que destacar el importantísimo aporte del médico psicoanalista Enrique Pichón Rivière, que funda la primera escuela de psicología social en la Argentina. Centra su estudio y su desarrollo en la técnica de los grupos operativos. Esto tiene una sigla que es ECRO, que es esquema conceptual, referencial y operativo, que es la conceptualización, por un lado, original, que le permite la articulación de la psicología como social, tomando a ciertos referentes teóricos como Freud, Mark, Althusser, Klein, Lewin y Mead. Y también explica que la psicología social, esto es otra definición, la psicología social como una disciplina que indaga la interacción entre sus aspectos intersubjetivos de grupo externo, intersubjetivos grupo interno, que es significativa, que es direccional y operativa. Se orienta hacia una praxis donde surge su carácter instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Que el ECRO, el esquema conceptual, referencial y operativo de Pichón Rivière, tiene en cuenta las dimensiones conceptuales, es decir, más teóricas, de referentes tanto de del psicoanálisis, de la psicología y de la sociología, como
la dimensión práctica o de praxis más dirigido hacia lo instrumental. Entonces, a este paso, Bichon-Rivière trabaja con la psicopatología de pacientes. Puntualmente él trabaja con esto, la psicopatología de pacientes internados en hospitales psiquiátricos, y produce una ruptura epistemológica de doble vía. ¿Qué quiere decir esto? Que él toma el marco del dispositivo psicoanalítico individual del psicoanálisis y el territorio de la psicología social. Entonces se dice que es un punto de encuentro entre estas dos teorías. Es entonces la teoría del vínculo lo que le permite cualificar de manera original los dos campos, concibiendo tanto el vínculo como una estructura dinámica, histórica, en contexto movimiento, constante movimiento, que envuelve a los sujetos que participan en él, que los condicione, que los evolucione y que los complejiza. Por otro lado, al preguntarnos qué es la psicología social, vamos al apartado de aproximaciones al campo de la psicología social desde una perspectiva compleja, en donde encontramos otra definición que dice que la psicología social es una ciencia que se enmarca dentro del campo de las ciencias sociales. Es un punto de encrucijada entre la psicología y la sociología. Es un punto crítico que permite desarrollar el objeto y el método de estudio desde una perspectiva problemática novedosa, compleja, que articula de manera compleja, valga la redundancia, diferentes miradas. Es por eso que desde esta perspectiva la psicología social es una construcción de los conocimientos. Siempre son provisorios, se permiten analizar, comprender y abordan tramas psicosociales. Dichas interacciones son consideradas psicosociales porque comprenden tanto lo colectivo como lo singular, actuando e influyendo dialécticamente dentro del sujeto y en los otros sujetos y en las relaciones que entre ellos se establecen. Entonces, el tejido social, esta trama social, que es siempre abierto, dinámico, complejo y en transformación permanente, se lo entiende con una naturaleza intrínsecamente de tensión. Esa relación de tensión existe tanto entre las necesidades existentes y las posibilidades existentes y las percepciones ideológicas que le dan sentido a la vida cotidiana y a las personas y a los modos en los que las personas se relacionan entre sí con su realidad que los contiene. Habiendo dicho esto, nos encontramos con otra definición del autor Sergio Moscovici, que sostiene que la psicología social es la ciencia de conflicto, es la ciencia del conflicto entre el individuo y la sociedad. Decíamos más arriba de tensión, tensión, conflicto, y describe la noción de que el objeto central de estudio de la psicosociología son todos aquellos fenómenos relacionados con la ideología y con la comunicación. Respecto a los primeros, que son los fenómenos de la ideología, podemos decir que consisten en un amplio sistema de pensamientos y de creencias sostenidos colectivamente por las sociedades que determinan y condicionan las actitudes y las conductas de los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Que los fenómenos vinculados con la ideología se vinculan con todas mis creencias respecto, por ejemplo, a un grupo social, podemos ya decir el feminismo, por ejemplo, y todas esas ideas y conceptualizaciones que yo tengo sobre ese grupo particular condicionan posteriormente mis actitudes para con ese grupo. Acá la autora dice que ejemplo de esto son los fenómenos familiares, los fenómenos de prejuicios sociales o raciales, etc. Estereotipos, por ejemplo, dogmas, etc. Las ideologías expresan en su conjunto una gran gama de representaciones sociales, es decir, las representaciones sociales que yo tengo de determinado grupo se expresan y condensan todas juntas en mi ideología. Esta gama de representaciones sociales que los individuos y los grupos configuran es para que las configuran para actuar y para comunicarse. Y ahí nos encontramos con el segundo elemento, que serían los fenómenos de la comunicación, de los que hablaba Moscovici. En cuanto a los fenómenos de la comunicación social, estos designan los intercambios y los códigos lingüísticos entre los individuos y los grupos. Y se trata de diferentes medios empleados para transmitir cierta información o describir experiencias o compartir situaciones, y es comúnmente llamado influencia social. Entonces, la psicología social no se distingue tanto por su territorio
sino por el enfoque que le es propio. Es un enfoque, es una mirada, una visión psicosocial, que entienda al sujeto que sujeta y que es sujetado no como un individuo, sino como un ser social, como un sujeto social, y al objeto como poseedor de un valor tanto simbólico como social, que representa un interés articulando en lo colectivo y plural. Este enfoque específico, en todos los casos de estudio nos encontramos ante un sujeto y un objeto influenciado por factores y criterios de condiciones sociales, económicas, políticas y culturales. Entonces, este enfoque propio de la psicología social recibe el nombre de visión psicosocial y consiste en esta lectura, son como unas gafas que uno se coloca para hacer cierta lectura de la realidad. Es una lectura no como cualquier otra, sino una lectura ternaria de los hechos y de las relaciones. Ternaria porque enfoca en la relación de tres términos claves que son sujeto singular por un lado, sujeto social por el otro y la realidad a estudiar. Esta relación del sujeto a sujeto y el sujeto en relación con el objeto es concebido de una manera dinámica, abierta, en constante transformación, que se traduce en modificaciones que impactan directamente en el pensamiento, en las emociones y en el comportamiento de las personas constantemente. A través de este método de análisis partimos del principio de que el sujeto está dotado tanto de un mundo interior con emociones, ideologías y representaciones sociales que condicionan su relación con el mundo y con los otros, que esos otros dotados también de una internalización social y simbólica con la que interaccionan. Hay una mediación constante que afecta el comportamiento de las ideas y los sentimientos de los sujetos, los grupos y las instituciones, dando lugares a intercambios significativos que permiten comprender y construir la realidad, es decir, que se entiende a los sujetos como sujetos activos y partícipes en la transformación de su realidad y de su entramado social. Hola compañeros, seguimos con el grupo de repaso sobre el texto de la psicología social. Mi nombre es Rodri, ya nos vimos en el texto sobre la historia de la institución universitaria y ahora vamos a seguir con la parte de la psicología social desde una perspectiva instrumental, ¿sí? En este apartado lo que plantea la autora es que el psicólogo, independientemente sea su orientación social, clínica, educacional, sanitarista o del ámbito jurídico, reciben el aporte de la psicología social al ser conceptualizada esta desde una perspectiva crítica, ¿sí? En nuestra facultad, en nuestra formación en esta facultad, se aborda la psicología social desde el paradigma de la psicología social crítica, la cual se instaura en una crítica de la vida cotidiana y los sentidos que circulan en ella, ¿sí? De esta manera, sus nociones conceptuales nos permiten comprender la dinámica de las interacciones humanas siempre contextualizadas. En este sentido, se torna valioso tener en cuenta tres ejes. Por un lado, la estructura social donde se da la interacción, ¿sí? Se trata de la trama simbólica en la cual los sujetos se desenvuelven, el contexto que sostiene el tejido social. Por otro lado, los mecanismos, procesos y operaciones con los cuales se mediatiza la interacción. Hablamos los cuales se da a través de dispositivos institucionales, prácticas específicas, rutinas, los modos en los que los sujetos se comunican y transmiten sus significados. Y los procesos psicológicos por los que los sujetos son influenciados, como la identificación, la persuasión. Y de esta manera, el psicólogo social colabora para abordar, resolver y acompañar los diversos conflictos, fricciones y que pueden generar malestar o desacuerdos que se dan en las diferentes tramas grupales en una sociedad, ¿sí? La disciplina permite dilucidar cómo los sujetos estamos atravesados por una trama simbólica, un mundo simbólico que le da sentido a nuestras experiencias a la vez que nos orienta y condiciona. Este mundo simbólico nos determina y nosotros lo determinamos, ¿sí? Porque no hay psicología, se puede pensar, que no sea una psicología social. En el sentido de que para que haya subjetividad es necesario que haya intersubjetividad. Siempre que haya un otro que nos inserte en la sociedad, en la cultura y nos transmita las significaciones, los sistemas de significaciones de la sociedad a la cual pertenece.
este es un proceso en el cual el sujeto es activo, es decir, modifica esta trama simbólica a la vez que la trama simbólica lo modifica el sujeto, en una relación dialéctica mutuamente modificante. ¿Sí? Entonces, el psicólogo social lo que va a ser desentrañar las complejas significaciones que intervienen en las interacciones, para producir nuevos sentidos. Porque cuando nosotros problematizamos los diversos sentidos cotidianos que tenemos naturalizados en nuestra vida, se abre una ventana en la cual el sujeto puede modificarlos, construir nuevos, deconstruir viejos, y así se da lugar a nuevas producciones de sentido social, a nuevas representaciones sociales, en palabras de Sergei Moscovich. Las herramientas de trabajo del psicólogo social va a ser la observación, la indagación y el análisis de los datos, sean cualitativos o cuantitativos. Al final del texto tienen un apartado que se llama Fragmentos de un territorio escolar, en el cual se plantea una experiencia en psicología social en una institución educativa, que está muy interesante para que la lean, para que de esta forma puedan ver cómo es la praxis en territorio de la psicología social. ¿Sí? En este caso se trata de un tipo de proyecto, una intervención institucional, ¿sí? Se da en una institución educativa que está dirigida, ¿sí?, a toda la comunidad educativa. En esta forma las intervenciones siempre están dirigidas a cierto grupo. Dentro de una institución educativa puede estar dirigida a docentes, puede estar dirigida a estudiantes. En este caso está dirigida a toda la comunidad educativa de la escuela. Se plantean los objetivos, porque los objetivos son fundamentales, ya que van a trazar las líneas en las cuales va a ir la intervención, la investigación, y estos van a ser siempre flexibles y van a poder irse modificando sobre la marcha. La modalidad de trabajo también es importante, va a ser la que estructure la praxis propiamente dicha. En este caso se hacen encuentros presenciales, virtuales, se plantean las diferentes dinámicas que se emplearon durante la intervención, y también se explicita la función del equipo coordinador. ¿Sí? Dentro del equipo coordinador, que lo componen los psicólogos sociales, entre otros profesionales, porque las intervenciones siempre son interdisciplinarias, ¿sí? Son interdisciplinarias porque los objetos que abarca la psicología son muy complejos, por lo tanto hay muchas disciplinas que tienen para aportar en ese campo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. Los roles que tienen los psicólogos sociales son de coordinadores y facilitadores de la intervención, de catalizadores de los procesos, ¿sí? Por un lado está el coordinador, que es responsable de desarrollar las tareas pautadas, quien da las consignas, quien toma a su cargo el manejo del clima grupal y la gestión vincular de los conflictos que pueden llegar a emerger. Y por otro lado hay un observador que registra, pero no solamente registra lo meramente observable directamente, sino que también registra lo que considera implícito detrás de lo que se observa directamente. De esta manera, bueno, ahí pueden ver también las dinámicas que aparecen en la intervención, que les puede servir para imaginar, para empezar a imaginar cómo es el desenvolvimiento en la praxis del psicólogo social. Hasta acá, compañeros, el repaso de hoy sobre la psicología social. Espero que les sea útil y que nos estemos viendo en algún otro video o en la facu. Nos vemos.